La sombra del Nahual, crónica de una maldición. 1. El pueblo que respiraba en silencio. San Miguel de los Árboles no aparecía en los mapas modernos. Era uno de esos lugares que el tiempo parece haber olvidado, un valle estrecho rodeado de montañas cubiertas de niebla perpetua y bosques de pinos centenarios. Las calles eran de tierra compactada, las casas de adobe con techos de teja roja, y las puertas nunca se cerraban con llave. Aquí, la confianza no era un acto de fe, sino una costumbre tallada en generaciones. Los vecinos se saludaban con la cabeza, los niños jugaban hasta que el sol se escondía tras la sierra, y las noches pertenecían a los grillos, al viento entre las hojas y al canto lejano de algún búho. Yo crecí en ese silencio. Aprendí a leer el clima por el color del cielo al amanecer, a reconocer el paso de cada vecino por el crujir de sus botas, a distinguir el olor de la lluvia antes de que cayera. Era una vida pequeña, sí, pero plena. O eso creía. Todo cambió una noche de octubre, cuando la luna llena colgaba como un ojo plateado sobre el valle. Regresaba del centro del pueblo después de comprar víveres para la semana. La bolsa de yute pesaba en mi mano izquierda, y el camino de regreso estaba flanqueado por matorrales altos y árboles cuyas ramas se entrelazaban formando un túnel natural. De niña, ese sendero me daba miedo. Las historias de la abuela sobre lo que camina de noche me habían hecho correr hasta la puerta de casa sin mirar atrás. Pero los años me habían dado una confianza que ahora reconozco como arrogancia. Caminaba con paso tranquilo, tarareando una canción antigua, sintiendo la brisa fresca acariciar mi rostro. Fue entonces cuando el silencio se quebró. No fue un sonido fuerte, sino una ausencia. Los grillos callaron de golpe. El viento se detuvo. Hasta mi propia respiración pareció volverse más lenta, como si el aire se hubiera espesado. Me detuve. La bolsa se me escapó de la mano y cayó al suelo con un golpe sordo. Frente a mí, la vegetación se movió sin que hubiera viento. Algo se arrastraba. Algo respiraba. Surgió de entre los helechos como si la tierra misma lo hubiera escupido. Al principio, mi mente se negó a procesarlo. Pensé en un perro grande, quizás extraviado, quizás rabioso. Pero las proporciones no cuadraban. Era demasiado alto, demasiado ancho de hombros. Su pelaje no era negro, era una oscuridad absorbente, como si la luz de la luna se deslizara sobre él sin reflejarse. Y sus ojos. Dios, sus ojos. No brillaban como los de un animal. Ardían. Eran rojos, inyectados en sangre, pero con una pupila vertical que se dilataba y contraía con una inteligencia fría, calculadora. Me miraba. No con hambre, sino con reconocimiento. El gruñido que soltó no vino de su garganta. Pareció vibrar desde el suelo, desde mis propios huesos. Fue un sonido gutural, húmedo, cargado de una furia antigua. Retrocedí un paso. Otro. El animal no se movió. Solo me observaba, ladeando la cabeza como un depredador que estudia a su presa antes del salto. No tuve tiempo de pensar. Se lanzó. No fue un ataque de animal salvaje. Fue un acto de precisión. Sus patas delanteras me golpearon el pecho, tirándome al suelo. El impacto me sacó el aire. Antes de que pudiera gritar, su hocico se cerró sobre mi pierna derecha. El dolor fue inmediato, blanco, absoluto. Sentí los dientes atravesar la tela del pantalón, la piel, el músculo. La sangre brotó caliente y espesa. Grité, pero el sonido se ahogó en mi garganta. Sus fauces no soltaban. Tiraba hacia atrás, arrastrándome por la tierra, rasgando carne. La fuerza que ejercía no era natural. Era sobrenatural. Pesaba como una roca, pero se movía con la agilidad de un felino.
Con una desesperación que no sabía que poseía, logré llevar mis manos a su hocico. Sus pelos eran duros como alambre. Sus dientes rozaron mis dedos. Empujé con toda mi alma, pateando, retorciéndome. Por un milagro, o quizás porque su objetivo no era matarme sino marcar, soltó su presa. Retrocedió unos pasos, sacudiendo la cabeza. La sangre goteaba de sus colmillos. Me miró una última vez. Y en esa mirada, juro que vi algo humano. Una sonrisa. Una promesa. Luego, se dio la vuelta y desapareció entre la espesura. No corrió. Se desvaneció como si la oscuridad lo hubiera tragado. Me quedé tirada en el suelo, jadeando, con la pierna latiendo de dolor. La sangre empapaba mi pantalón, manchaba la tierra. Intenté levantarme, pero la pierna no respondía. Cada movimiento enviaba oleadas de fuego por mi nervio ciático. Arrastrándome, gateando, logré alcanzar mi casa. La puerta estaba entreabierta. Entré, cerré con llave, me desplomé contra la pared. Solo entonces me permití llorar. 2. La herida que respiraba. Los primeros días fueron una lucha contra el dolor físico. La herida era profunda, irregular. Los bordes estaban negruzcos, como si la carne se hubiera podrido al instante. El médico del pueblo, un hombre anciano con manos temblorosas, me limpió la zona, aplicó ungüentos de hierbas y me recetó antibióticos. Es solo una infección, dijo, evitando mirarme a los ojos. Descanse. Sane en paz. Pero no sané. Al tercer día, la fiebre llegó. No era una fiebre común. Venía en oleadas, acompañada de escalofríos que me hacían tiritar bajo 3 cobijas. Sudaba frío. Mis sueños se volvieron un laberinto de sombras y ojos rojos. Soñaba que el perro estaba en mi habitación, sentado al pie de la cama, respirando rítmicamente. Soñaba que me lamía la herida, que su saliva quemaba como ácido. Despertaba gritando, empapada en sudor, con el corazón golpeando contra mis costillas como un pájaro enjaulado. La herida no cicatrizaba. Al contrario, se extendía. Líneas oscuras, como venas infectadas, comenzaron a ramificarse desde el centro de la mordida hacia mi muslo, mi rodilla, mi tobillo. A veces, bajo la piel, sentía algo moverse. Un cosquilleo. Un tirón. Como si algo viviera allí dentro. Y entonces empezaron los otros síntomas. No físicos. Mentales. Comencé a escuchar cosas. No eran voces claras, sino susurros. Provenían de las esquinas de mi casa, del rincón oscuro del pasillo, de debajo de la cama. Sonaban como hojas secas arrastrándose sobre piedra. A veces, en medio de la noche, despertaba con la certeza absoluta de que alguien estaba en mi habitación. Encendía la luz. No había nada. Pero el aire olía a tierra húmeda, a pelaje mojado, a algo metálico, como sangre vieja. Una noche, mientras dormía, sentí una lengua. Fue tan real que grité. Desperté de golpe, encendiendo la lámpara de noche. Mi mano derecha estaba húmeda. Brillaba bajo la luz amarillenta. La toqué con los dedos. Era viscosa, fría, con un olor dulzón y podrido. No había ningún animal en la habitación. La ventana estaba cerrada. La puerta, con llave. Pero la sensación en mi piel era innegable. Algo me había lamido. Algo me había probado. El miedo se instaló en mí como un huésped permanente. Ya no salía de casa después del atardecer. Cerraba todas las ventanas. Dormía con una luz encendida. Pero el sueño no llegaba. Cuando lo hacía, era un sueño pesado, opresivo. La parálisis del sueño se volvió mi compañera nocturna.
Despertaba a medianoche, consciente de mi entorno, pero incapaz de mover un músculo. Mi cuerpo pesaba toneladas. Mi pecho se oprimía, como si una mano invisible me aplastara las costillas. Y entonces lo sentía, una presencia. No la veía, pero la percibía. Estaba junto a mi cama. Respiraba. Olía. Me observaba. Sus ojos ardían en la oscuridad. Quería gritar. Quería moverme. Pero mi cuerpo era una tumba. Solo podía escuchar. Escuchar como algo arrastraba sus uñas por el suelo de madera. Como algo jadeaba cerca de mi oído. Como algo susurraba mi nombre con una voz que no era humana. Amanecía exhausta, temblando, con el alma desgarrada. 3. Los archivos del olvido. Decidí que no podía seguir viviendo así. El miedo me estaba consumiendo. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber qué me había atacado. Comencé a investigar. Fui a la pequeña biblioteca del pueblo, un edificio de adobe con estantes de madera carcomida por el tiempo. El bibliotecario, un hombre ciego de un ojo, me observó con curiosidad cuando pedí libros sobre leyendas locales, mitos prehispánicos, relatos de la región. Me entregó un manojo de volúmenes polvorientos, con tapas de cuero agrietado y páginas amarillentas. Pasé días sumergida en ellos. Leí sobre rituales olvidados, sobre pactos con entidades antiguas, sobre hombres que podían cambiar de piel. La palabra apareció una y otra vez, Nahual. Según los textos, el nahualismo era una práctica ancestral, anterior a la conquista. No era simple brujería. Era un vínculo espiritual, un pacto de sangre que permitía a ciertos individuos despojarse de su forma humana para adoptar la de un animal, generalmente un perro, un jaguar o un búho. Pero no era un don. Era una maldición. Requiere sangre. Requiere dolor. Requiere un precio que se paga en vida y en muerte. Algunos relatos hablaban de perros negros que aparecían en las noches de luna llena. No eran animales comunes. Eran heraldos. Vigilantes. Castigadores. Su mordida no solo hería la carne, ataba el alma. Marcaba a la víctima como propiedad. Una conexión espiritual que no se rompía con el tiempo, solo se fortalecía con el miedo. Cerré el último libro con las manos temblando. Las piezas encajaban. El perro. La herida que no sanaba. Los susurros. La parálisis. La lengua helada. No había sido un ataque aleatorio. Había sido un ritual. Una marca. Una posesión. Fui a ver a doña Marta, una anciana que había sido amiga íntima de mi madre. Vivía en una casa al borde del pueblo, rodeada de macetas de hierbas medicinales y espantapájaros de trapo. Sus ojos, aunque vidriosos por la edad, conservaban una chispa de lucidez aterradora. Le conté todo. Desde el ataque hasta las noches de terror. Escuchó en silencio, con las manos entrelazadas sobre su regazo. Cuando terminé, suspiró. Un sonido largo, cansado, cargado de siglos. No es un perro, niña, dijo en voz baja. Es un nahual. Y no te mordió por hambre. Te mordió para atarte. Para que sintieras su dolor, su furia, su soledad. Ahora eres parte de su cadena. ¿Cómo lo rompo? Pregunté, con la voz quebrada. No se rompe, respondió ella. Se corta. Y para cortarlo, necesitas a alguien que sepa leer las sombras. Ve al cerro. Busca al viejo. Él conoce el lenguaje de la tierra. Él sabe cómo se corta un lazo de sangre. 4. El chamán del cerro. El camino al cerro era empinado, sinuoso, cubierto de maleza. La vegetación se cerraba a mi alrededor,
como si el bosque intentara engullirme. El aire era denso, húmedo, con un olor a resina y tierra mojada. Mis piernas dolían con cada paso. La herida palpitaba, como si recordara su origen. La choza del chamán estaba al final del sendero, escondida entre rocas y árboles centenarios. No era una casa. Era una estructura orgánica, hecha de ramas entrelazadas, barro, huesos de animales y piedras dispuestas en círculos. Del techo colgaban ristras de chiles secos, hierbas amarradas con hilos rojos, máscaras de madera con ojos vacíos. Frente a la entrada, un brasero humeaba lentamente, desprendiendo un aroma acre, dulce, casi embriagador. El hombre que salió no era anciano. Era atemporal. Su piel estaba curtida por el sol y el viento, marcada por cicatrices que formaban patrones extraños. Sus ojos eran negros, profundos, sin blanco visible. Me miró sin parpadear. No preguntó mi nombre. No preguntó por qué había venido. Entra, dijo. Su voz sonaba como piedras rozándose. El interior era oscuro, iluminado solo por el fuego central. Olía a copal, a sangre seca, a hierbas quemadas. Me senté en un petate. Él se arrodilló frente a mí, tomó mi mano derecha, la volteó. Observó mis venas. Luego, sin previo aviso, presionó su pulgar sobre mi muñeca. Sentí un dolor agudo, como si algo se moviera bajo mi piel. Está vivo, murmuró. El lazo está fresco. Aún no ha echado raíces profundas. Pero lo hará. Si no lo cortas, te consumirá. Te volverá su sombra, su eco, su hambre. ¿Qué hago?, pregunté. Lo marcas, dijo él. La ley es antigua. Lo que le hagas a la bestia, le pasa al hombre. Debes herirlo. No para matarlo. Para revelar su cara. Para que el pueblo vea lo que camina entre ellos. Pero ten cuidado, un nahual herido no huye. Vuelve. Vuelve con rabia. Vuelve con memoria. Pasé 3 días en la choza. Aprendí a preparar amuletos, raíces de árbol negro, ceniza de hueso, sal marina, hilos teñidos con sangre de gallina negra. Aprendí cánticos en una lengua que no entendía, pero que resonaba en mi pecho como un tambor. Aprendí a respirar con el miedo, a no dejar que me paralizara. El chamán me enseñó a leer el monte, la dirección del viento, el silencio de los pájaros, el rastro de ramas rotas, el olor a cobre en el aire. La noche sin luna es la mejor, dijo él. La oscuridad es su manto, pero también su debilidad. No podrá esconderse de lo que no ve. 5. La casa en el bosque. Salimos al anochecer. El cielo estaba despejado, pero sin luna. Las estrellas brillaban frías, distantes. El bosque era un organismo vivo, respirando, susurrando. Caminábamos en silencio, el chamán delante, yo detrás, con un cuchillo de obsidiana en la mano. La hoja era negra, brillante, afilada como el cristal. Rastreamos durante horas. Seguimos marcas en la tierra, huellas demasiado grandes para un perro, pero con forma de garra. Ramas rotas a altura de hombre. Manchas oscuras en las piedras. El aire se volvía más frío, más pesado. Los sonidos del bosque cesaron. Ni grillos. Ni búhos. Solo el crujir de nuestras botas y nuestra respiración entrecortada. Entonces, lo oímos. Un jadeo. Profundo. Húmedo. Cerca. Nos detuvimos. El chamán alzó la mano. Señaló hacia un claro entre los árboles. Allí, bajo la luz tenue de las estrellas, estaba. No era un perro. Era una pesadilla hecha carne. Su pelaje absorbía la luz.
Sus músculos se movían bajo la piel como serpientes. Sus ojos ardían con una inteligencia cruel. Estaba devorando algo. Un venado, quizás. O algo peor. El chamán comenzó a cantar. Una melodía baja, rítmica, que parecía vibrar en la tierra. Las palabras no tenían sentido para mí, pero sentí su peso en el aire. La bestia levantó la cabeza. Nos miró. Sus labios se curvaron. No fue un gruñido. Fue una risa. Una risa humana, distorsionada, llena de burla. Se lanzó. No hubo tiempo para pensar. El chamán se apartó, recitando más rápido. Yo avancé. La bestia era rápida, pero yo estaba lista. Esquivé sus fauces, sentí el viento de su aliento fétido en mi rostro. Giré. Levanté el cuchillo. Y con toda mi fuerza, con todo mi miedo, con toda mi rabia, le di un tajo profundo en el hombro derecho. El grito que soltó no fue de animal. Fue humano. Agudo. Desgarrador. Lleno de dolor y furia. Retrocedió, tambaleándose. La sangre no era roja. Era negra. Espesa. Humareda. Me miró una última vez. Sus ojos brillaron con un odio puro. Luego, se dio la vuelta y huyó, cojeando, desapareciendo entre los árboles. Caí de rodillas. Jadeaba. Temblaba. El cuchillo resbaló de mi mano. El chamán se acercó. Puso una mano en mi hombro. Está hecho, dijo. Ahora espera. La verdad siempre sale a la luz. Pero la luz quema. 6. El asedio nocturno. Regresé a casa al amanecer. La herida en mi pierna dolía menos. Las líneas oscuras parecían haber retrocedido. Por primera vez en semanas, sentí algo parecido a la esperanza. Fue un error. Esa noche, el infierno tocó mi puerta. No comenzó con sueños. Comenzó con sonidos. Afuera. En el patio. Un llanto. No de perro. De persona. Un lamento agudo, desgarrador, lleno de agonía. Sonaba como un animal herido, pero con matices humanos. Me quedé inmóvil en la cama, con el corazón golpeando contra mis costillas. El llanto aumentó. Se transformó en gruñidos. Graves. Profundos. Cargados de ira. Luego, los golpes. Pum. 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 La puerta de madera tembló. Las bisagras chirriaron. Algo rasguñaba la superficie. Uñas contra madera. Lento. Deliberado. Como si supiera que estaba dentro. Como si disfrutara del juego. Ábreme. Susurró una voz. No era humana. Sonaba como piedras triturándose, como huesos rompiéndose. Sé que estás ahí. Te huelo. Te siento en mi sangre. Me tapé la boca con las manos. Lágrimas corrían por mi rostro. El chamán me había advertido. Un nahual herido no huye. Vuelve. Vuelve con rabia. Vuelve con memoria. Los golpes se intensificaron. La puerta cedió 1 centímetro. Una rendija de oscuridad se abrió. Un olor fétido entró, sangre vieja, tierra húmeda, podredumbre. Encendí la lámpara. Agarré el cuchillo. Me paré frente a la puerta. No entrarás. Grité, con una voz que no reconocí. Te marqué. El pueblo te verá. Un silencio. Luego, una risa. Baja. Burlona. Cercana. Demasiado cerca. Sentí una presión en mi pecho.
El aire se volvió denso. Mis piernas temblaron. La parálisis regresó. No podía moverme. No podía respirar. Una sombra se deslizó por la rendija. No tenía forma. Solo ojos. Rojos. Ardientes. Clavados en mí. Te llevaré en la sangre, susurró. Te llevaré en el sueño. Te llevaré en la muerte. La noche se alargó. Horas. Eternidades. El chamán había dicho que los talismanes protegerían la casa. Pero la protección no era un escudo. Era un retraso. Un respiro. Y el respiro se acababa. Cuando el primer rayo de sol se filtró por la ventana, la sombra se disolvió. Los golpes cesaron. El olor desapareció. Quedé tirada en el suelo, empapada en sudor, con el cuchillo aún en la mano, temblando como una hoja. Sabía que no podía seguir así. Esconderme no era vivir. Era esperar la muerte. Tenía que terminar esto. Tenía que enfrentar la verdad. 7. La revelación en el mercado. A la mañana siguiente, fui al mercado. Necesitaba ver gente. Necesitaba normalidad. El sol brillaba. Los colores de las frutas eran vivos, naranjas brillantes, plátanos maduros, jitomates rojos como sangre fresca. El aire olía a cilantro, a masa de maíz, a café recién hecho. Niños corrían entre los puestos. Mujeres regateaban. Hombres cargaban sacos. Era un mundo ordinario. Un mundo que no sabía lo que yo sabía. Caminaba entre los puestos, con la bolsa en la mano, cuando algo me detuvo en seco. En el otro lado de la plaza, bajo un toldo de lona azul, estaba el puesto de frutas. Y detrás del mostrador estaba ella. Elena. No la veía desde la escuela. Éramos rivales. No por maldad, sino por circunstancias. Yo tenía más amigos. Yo salía con el chico que a ella le gustaba. Yo era la que sonreía en las fotos, la que recibía elogios, la que parecía tener la vida resuelta. Ella, en cambio, vivía en las sombras. Su familia era aislada. Su madre era una mujer de mirada dura, de palabras escasas. Decían que eran raros, que vivían al margen, que no se mezclaban. Ahora, Elena atendía a un cliente. Llevaba un rebozo grueso, a pesar del calor. Se movía con rigidez, como si le doliera algo. Cuando se giró para buscar una naranja, el rebozo se deslizó. Ahí estaba, en su hombro derecho. Un corte profundo, fresco. Los bordes estaban inflamados. La sangre no era roja. Era oscura, casi negra. Y la forma era idéntica al tajo que yo le había dado a la bestia en el bosque. Nuestros ojos se encontraron. Por un segundo, su máscara se cayó. Sus pupilas se dilataron hasta volverse negras. Sus labios se curvaron. No fue una sonrisa. Fue un gesto de reconocimiento, de odio, de triunfo. Me reconoció. Y supe que ella sabía que yo sabía. El miedo me paralizó, pero la ira me dio fuerzas. Caminé hacia ella. El chamán, que me seguía a distancia, se acercó también. Te encontré, dije en voz alta. Lo suficiente para que los vecinos cercanos escucharan. Elena soltó la naranja. Su rostro palideció, pero luego se endureció. No sabes con quién te metes, siseó. Su voz sonaba demasiado grave para una mujer. Demasiado seca. Sí sé, respondí, señalando su hombro. Todos lo saben ahora. La gente comenzó a acercarse. El murmullo creció. Alguien vio la herida.
Alguien recordó las leyendas. El aire se cargó de electricidad. La multitud, antes indiferente, se transformó. El miedo colectivo se convirtió en una furia protectora. «Es ella», gritó una anciana. «Es la hija de los brujos. Nos ha estado robando el ganado. Nos ha dado pesadillas». Elena intentó huir, pero el cerco humano se cerró. Cayó de rodillas, llorando. Pero sus lágrimas no me conmovieron. Eran lágrimas de cocodrilo. Mientras sollozaba, le susurró a la multitud: «Si me matan, mi madre vendrá por ustedes. Si me tocan, la maldición caerá sobre sus hijos. Soy la única que los protege de lo que hay en el bosque». Fue un momento de duda. El terror es un veneno potente. Pero el chamán dio un paso al frente. «Miente», tronó su voz. «Su linaje es la plaga, no la cura. Si la dejas ir, volverá más fuerte. Pero matarla ahora desatará su espíritu rabioso». Tomé una decisión. No podíamos vivir con ese miedo constante, pero tampoco podíamos ser verdugos. «Vete», le dije, mirándola a los ojos, desafiando su mirada inhumana. «Vete de este pueblo y no regreses jamás. Si vuelves a poner un pie aquí, o si alguien ve a tu familia cerca, no habrá piedad. Te cazaremos como al animal que eres». Elena me miró con un odio puro, destilado. Se levantó, limpiándose la sangre del hombro. «Esto no ha terminado», susurró solo para mí. «Te llevaré en la sangre». Se marchó entre los insultos y las piedras que le lanzaban los vecinos. Vi cómo se alejaba cojeando hacia el camino viejo, perdiéndose en el horizonte. 8. Epílogo: la cicatriz que respira. Han pasado meses. El pueblo respira tranquilo. Los niños juegan en las calles y las puertas vuelven a estar abiertas. Los mercados bullen de vida. Las noches son silenciosas, salvo por el canto de los grillos y el susurro del viento. Pero yo no soy la misma. La herida en mi pierna ha cerrado, dejando una cicatriz fea, retorcida, como una serpiente grabada en mi carne. A veces, cuando hay luna llena y el viento sopla fuerte, siento un tirón en esa cicatriz. Un dolor fantasma. Y en mis sueños, a veces, escucho un ladrido lejano y una voz que susurra mi nombre. Sé que ella sigue ahí, en algún lugar, curando sus heridas y alimentando su rencor. Sé que el mal no se ha ido del todo, solo está esperando, paciente, en la oscuridad. Porque en este pueblo, aprendimos la lección más terrible de todas: los monstruos no viven solo en los cuentos. A veces, compran frutas en el mercado, te miran a los ojos y esperan el momento justo para morderte. Y a veces, la maldición no se rompe. Solo se hereda. Solo se transforma. Solo espera. Pero yo sigo aquí. Con mi cicatriz. Con mi memoria. Con mi miedo. Y con la certeza de que, mientras haya luz, habrá sombra. Mientras haya silencio, habrá susurros. Mientras haya vida, habrá nahual. Y yo estaré lista. Siempre. No olvides suscribirte al canal. Más terror. Historias reales.